Qué bueno saber que ustedes están ahí en este miércoles fabuloso, que tenemos la oportunidad y la dicha de poder compartir con todos ustedes. Hoy un miércoles especial, pues tenemos nuestro primer mes al aire, como saludando. Y para eso, pues ni modo, teníamos que también tener así otro invitado a la altura de esto que es saludando. Y mira, yo estoy así como que no hemos empezado y ya yo creo que estamos hablando de los temas que vamos a tratar en los próximos programas. Le damos la bienvenida a Allen Collie, señores. Hola, buen día, Dalma. De verdad que un mes, como que para mí yo estoy como soñando. Necesito que me pellizquen, de verdad, porque estoy muy feliz, de verdad que sí, con este mes en saludando nuestro espacio, el espacio de ustedes, en donde ustedes pueden aprender como yo aprendo, como Dalma aprende, como nuestros invitados brillan. De verdad que súper feliz, de verdad que sí. Feliz estoy yo de poder también dar la bienvenida a la psicóloga que nos acompaña. Yo iba a decir nuestra psicóloga también, pero ya la siento como nuestra. Iliana Flores, gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, honor el mío, pues esta hermosa invitación y sobre todo estar en un día que para ustedes es especial, ya que vamos a compartir bienestar, salud y sobre todo ese propósito de vida, de que cada uno lleve salud mental a la vida cotidiana. Amén. Y de que salud mental sea una realidad en todo el sentido de la palabra, ya que esos pequeños hábitos positivos que implementamos en nuestro día a día y el nivel de conciencia con el que lo vivimos hace la diferencia. Así que gracias por la invitación. Gracias a usted. Y yo sé que hay muchos de nuestros televidentes que también ahí la siguen en las redes sociales. Ileana es muy activa y uno se identifica muchísimo con cada uno de esos posts porque es como si estuviera reflejando también lo que estamos viviendo y eso es lo que queremos. Hoy vamos a hablar un poquito de enfrentar el duelo y a veces hablar de los temas más difíciles de la vida nos resistimos, pero también poder canalizar esas emociones a tiempo, prepararnos para, quizás nos hace afrontarlo de una manera diferente. Claro. Así es. Pues sí, realmente con el tema del duelo, el duelo es un proceso adaptativo y donde quiera que exista una pérdida, habrá un duelo. Entonces, en este orden, siempre me gusta explicar que el duelo no es exclusivo de la pérdida de un ser querido. Sí. Más bien, todo lo que era mío y ya no me pertenece implica una pérdida. Y posterior a esa pérdida va a venir un duelo. Puede ser un microduelo, puede ser un duelo largo o un duelo complicado. Y en otros términos también pudiera llamarse duelo patológico, que a mí me gusta más llamarlo duelo complicado, ya que es un proceso adaptativo. Me causa y me surge la pregunta, esa parte que usted dice, esos distintos tipos de duelo, en esa, digamos que, dentro de todos esos duelos que usted mencionó, ¿todos tienen la misma sintomatología o hay algunos que se diferencian de otros? Por ejemplo, ese que usted dijo, el microduelo, ya el duelo patológico, un duelo ya complicado, ¿tienen distintas, digamos, diferencias o todos tienen lo similar? Buenísima pregunta. Hay un denominador común en todas las etapas, en todos los procesos de duelo, y es que por lo general las personas entramos en un mecanismo de defensa, por así llamarlo, que es la primera negación. El resistirnos a recibirlo, luego el negociar o el mediar, el deprimirnos o la nostalgia y finalmente la aceptación que es relativa o subjetiva a la resiliencia de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Existen duelos pérdidas tangibles o pérdidas intangibles dentro del duelo. Las tangibles son aquellas que podemos tocar y las intangibles son las que no se ven pero se sienten, como la pérdida de la seguridad, la pérdida de la autoestima, la pérdida del estatus social, ya que los demás no están viendo el proceso emocional que yo estoy viviendo, sin embargo yo lo estoy sintiendo y eso deja secuelas físicas, emocionales y obviamente a nivel de autoestima 100% en la persona. Y entonces ahí citaré a la estadounidense Elizabeth Kubler-Ross, quien fue la creadora de las famosas etapas del duelo, que estas etapas del duelo ella las estudió a nivel científico acompañando a pacientes degenerativos, pacientes de cáncer, de cuidados paliativos, donde ella veía que los niveles de sintomatología eran similares en todos los pacientes que iban a proceso ya de final de la vida. Es así como entonces Elizabeth hace su propuesta de las etapas del duelo, que ha sido súper famoso. De hecho, muchas personas dicen, estoy en la negación, estoy en la aceptación, estoy en el enojo. Entonces, al final, su estudio fue basado en la pérdida de la salud, más que la pérdida como muerte como tal. Y este proceso no es lineal.
O sea, hay personas que por instinto de sobrevivencia pues entran de inmediato en la negociación. Alguien tiene que resolver, pues yo soy el que le hago frente. Entonces yo resuelvo y dejo mi duelo guardado para más adelante. Y ahí es donde dicen, no, le va a caer el 20 a los 9 días. O tú perdiste la salud, tú te estás haciendo todos los chequeos, ocupándote de todo lo que tienes que hacer, pero ahora que ya tengo un tratamiento es que me está cayendo la realidad de que yo perdí la libertad de comer, de que yo perdí la libertad de hacer actividades al aire libre porque mi sistema inmune está bajo. Entonces, la respuesta sería que ante todas las pérdidas que conllevan duelo, no de manera lineal, pero sí con mucha frecuencia, todos pasamos por esas distintas etapas de la propuesta de Elizabeth Kubler-Ross, que es en una etapa inicial resistirme, una negación, un enojo, una depresión, una negociación y una aceptación. Aquí quiero hacer una pausa hablando sobre lo que es la negociación, porque es como, no me queda de otra, pero... yo no estoy conforme con que me estoy separando de esta pareja, pero tenemos que llegar a una negociación. Yo voy a aceptar que esta separación es definitiva y bueno, pues ahí mediamos un poquito. Entonces, el nivel de autoestima, el nivel de resiliencia, el nivel de compromiso emocional, el acompañamiento terapéutico hará la diferencia en un proceso de duelo, como bromeábamos en cabina al inicio, de llegar tarde y hacer un microduelo, de que yo quedo mal y como que me enojo, me resisto, pero negocio, pido disculpas, me adapto y suelto. Pero hay personas que por tener ese microduelo no resuelto, ya se pasan el día entero castigándose porque no escucharon la alarma y entonces ahí se paraliza. Hay preguntas que me surgen, pero voy a ver cómo las voy canalizando para aprovechar el tiempo. Empezando con ese hecho de las etapas. Ajá. Y usted hablaba en esta respuesta final de la importancia del acompañamiento terapéutico, pero sobre todo de expertos. Resulta que yo he atravesado una etapa difícil. Voy a nuestro amigo Google, busco cuáles son esas etapas y yo entiendo que estoy viviendo tal etapa por las descripciones que me da, doctora. Entonces, yo siento que es una especie también de automedicación, aunque no tenga medicamento. Automedicación psicológica. Entonces, ¿cuál es la importancia de tú no quedarte con lo que lees, sino de realmente buscar ayuda para establecer verdaderamente en qué etapa del duelo estás y cómo tratarlo? Exacto. Y también es el primer paso es que la educación nunca está de más. Sí. O sea, educarnos en el duelo es parte de mi propósito de vida. Educación en el duelo para que las personas entiendan que el duelo es un proceso adaptativo que nos va a transitar en la vida entera. Mientras estemos viviendo, estaremos atravesando procesos adaptativos de todo índole. Proceso adaptativo de trabajo, de estatus económico, de éxito. La gente se deprime y hace duelo por la pérdida de la libertad. Claro. ¿Okay? Entonces, son procesos de adaptación. Sí es muy importante educarnos en el tema, conocerlo. ¿Dónde entra la diferencia del acompañamiento terapéutico? Que muchas veces la persona va y, por ejemplo, me dice, yo estoy en la depresión. Porque la sintomatología es que estoy triste, tengo trastorno del sueño, estoy que no tengo ánimo para ir a trabajar. El duelo y la depresión parecieran sinónimos, pero no lo son. Existen sintomatologías muy similares y solo un profesional de la conducta puede hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso adaptativo con esas sintomatologías. ¿Dónde entra la depresión? Cuando estas sintomatologías se quedan paralizadas por un tiempo muy prolongado, extendiendo más de los 6 meses a 1 año, y entonces necesitamos ahí el acompañamiento exclusivo de un profesional, y ahí entra un posible duelo complicado patológico, porque cuando escudriña el profesional y se da cuenta de que había un tema de ansiedad con papá, de ansiedad con ese ser querido, un tema no resuelto, entonces el terapeuta con herramientas, el experto en ansiedad nos puede validar, con herramientas que van a ayudar a que la ansiedad se elimina cuando yo me ocupo de lo que yo puedo controlar. Entonces, si el ser querido ya no está y ya yo no puedo controlar el resultado, yo tengo que controlar por lo menos mis niveles de culpa. Y la culpa se disminuye cuando nosotros asumimos de ella una actitud de aprendizaje. Bueno, me pasó con este ser querido que ya no está, no voy a permitir que me pase también con mi mamá, con mi hermana, con mi prima. Por eso yo digo que la muerte nos aferra a la vida. Porque al final es como que no sé cuándo voy a tener otra oportunidad para hacer esto. El mejor día es ahora. No quedó como yo quería el video, pero tengo un mensaje que compartir. Entonces, al final nos vamos aferrando a ser más tangibles, a vivir en el presente, a vivir en el ahora. Y por eso la educación no está de más. La importancia del terapeuta es muy determinante en el tipo de duelo que se está viviendo. Y sobre todo en el autoconocimiento de uno mismo.
porque hay personas que tienen enfermedades mayores, procesos degenerativos muy importantes, sin embargo es una persona muy leída, que ya viene de procesos emocionales trabajados y simplemente el terapeuta no va a jugar un papel trascendental en su proceso. Sin embargo, esta colación siempre la hago, y es que el niño al que se le quedó la lonchera, el adolescente que terminó los amores y el adulto que debe la tarjeta de crédito, ¿cuál es la diferencia del problema de los tres? Que a los tres se le está viniendo el mundo encima. Los tres tienen un problema que no tiene solución inmediata. Entonces, un duelo por la pérdida de un ser querido, un duelo por la pérdida de peso bariátrico y un duelo por terminar una relación tóxica, a los tres se nos está viniendo el mundo encima. Así es. Antes de que lo diga, porque estamos así bombardeados de buena información y yo sé que ustedes también están pendientes de sus pantallas. Vamos a continuar después de la pausa. Tranquilidad. Aquí estamos, seguimos. Es que, señores, los temas que aquí tratamos hasta afuera, el aire, están demasiado buenos. Antes de irnos a la pausa, Allen, tú querías hacer un comentario. Sí, quería comentar de las emociones que se manejan dentro de los procesos de duelo y los procesos, digamos, vividos. Y algo que el ser humano tiene que entender de que lo que estaba diciendo la colega es que se viven muchos procesos emocionales que no podemos controlar, que son propios del proceso adaptativo de que se dan dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Y una de las cosas específicas que quería mencionar es ese proceso en donde se da, digamos, que la ira o ese enojo. Señores, es normal de que se dé la ira porque la ira se activa y dentro de las funciones sociales y motivacionales que tiene la ira es cumplir objetivos. Y es normal de que cuando algo se nos está siendo impedido, como por ejemplo, a lo mejor no puedo comer un pedacito de chicharrón porque estoy teniendo un proceso específico, no puedo comerme un dulcito porque tengo diabetes, no puedo seguir teniendo el mismo estilo de vida que antes. Es normal de que usted tenga ira porque se me está haciendo algo impedido en ese momento y tengo que transicionar y adaptarme ante esas circunstancias específicas. O sea que todas las emociones se van a dar porque es parte de la adaptación. Usted hablaba hace un ratito del tema de que el niño, el adolescente, la persona adulta, en diferentes casos, pero un duelo. Entonces, ¿cuál es quizás, quién busca más ayuda en el duelo? El duelo en los niños es una realidad, no es que el niño se está haciendo, que está haciendo una rabieta o que eso llamando la atención, o que eso es llamando la atención, por ejemplo. Sí, como bien decía el colega, pues el enojo es la otra cara del dolor. Entonces, por la naturaleza del manejo de las emociones y de no querer reconocer estoy triste, estoy mal, que es un tipo de aceptación, entonces nos enojamos. Sí. Y donde hay una persona violenta, donde hay una persona con niveles de agresividad para consigo y para con los demás, ¿ok? Porque hay métodos agresivos como comer de más, beber de más, silencios prolongados, aislarse del mundo, cerrar las redes sociales, todo eso es enojo y todo eso viene como ser la otra cara del dolor. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tiene distintos modos de cómo comportarse en las distintas edades. Los niños, todo el que ha acompañado en el sector educativo, como es mi caso, sabe que cuando hay procesos de divorcio, procesos de separación, de desvinculación familiar o de reestructuración familiar, sería la forma correcta, el niño no va a llorar en la escuela. El niño va a mostrar vulnerabilidad o enojo. Agrede, muerde, se aísla, no quiere compartir con los amigos porque el mundo deja de ser un lugar seguro, porque su mundo no está siendo un lugar seguro. Entonces, como el autoestima en los niños se forma de 0 a 8 años, por lo general se rebustece más adelante, pero es como esa etapa inicial donde la autoestima debuta. Entonces el niño está absorbiendo a nivel neuropsicológico una información donde no hay seguridad, porque si mis adultos cuidadores están desvinculándose, ¿qué me asegura a mí que la escuela es un lugar seguro? El adolescente prefiere aislarse, guardar silencio, ya que no se siente comprendido, ni él mismo se comprende. Hay un tema endocrino, hay un tema social, hay un tema de aceptación personal. Como bien hablaba mi colega, él decía que
O sea, hay cambios que no los entendemos. Yo siempre cito a las embarazadas y digo que nosotros los adultos, la mejor forma de uno entender esa naturaleza infanto-juvenil es en ese proceso endocrino del embarazo, donde el café que te encanta ahora te hiede, donde el sentarte a respirar el aire puro ahora te irrita, donde el aire está demasiado frío, porque a nivel hormonal están surgiendo cambios tan importantes en nuestra vida que nosotros ni siquiera lo logramos entender. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta del poder que tienen las hormonas a través de una prueba de embarazo que tiene tanta seguridad, tanta credibilidad, oye, esas hormonas son fuertes. Sí. Entonces, eso pasa en el caso de los adolescentes. Es un modo ejemplo. Y ya en los adultos está el marco de la historia de vida, de cómo yo vinculo el bienestar con la realidad que estoy viviendo, de cómo una pérdida de un ser querido o una pérdida de una estabilidad laboral, personal, social, puede impactar mi vida. Hay personas que pierden el trabajo y ganan libertad. Hay personas que pierden el trabajo y se sumergen en un hoyo porque tenían una fidelidad, una falsa lealtad a esa empresa que nunca pensaban que iba a haber un divorcio, porque simplemente ya eres una persona que a nivel productivo no necesitamos. Entonces, es muy variado. Sí. Es muy variado y muy mixto el comportamiento del duelo. Pero sí, en el caso de los niños, siempre vamos a ver esa parte del enojo, la irritabilidad, y en los adultos. O sea, el denominador común es la irritabilidad en todos. Perfecto. Vamos a leer esta pregunta que nos dejan en las redes sociales. Gracias por seguirnos. Como siempre le digo, vayan a también hacernos un comentario, a ver las cápsulas de los programas pasados en Saludando RD con .d. Y dice, ¿cuáles son algunos de los signos o síntomas que me alertan de que tengo que buscar ayuda profesional para manejar mi duelo? Perfecto. El primero es reconocer las necesidades básicas, cómo estás alimentándote, cómo estás durmiendo y cómo están tus rutinas del día a día. Evidentemente, por la naturaleza del proceso adaptativo, va a haber una reestructuración. O sea, de hecho, mi tesis de duelo es constructivismo y pérdida, porque es de todo lo desvanecido construir de nuevo. O sea, cómo de lo destruido yo me edifico nuevamente. Entonces, vámonos por las necesidades básicas primarias, que cómo te estás alimentando, no tienes apetito, pero te estás alimentando, cómo estás durmiendo, tienes un tema de sueño porque el duelo pesa, duele, altera el sueño, pero te estás ayudando con una melatonina, con un tececito, con herramientas naturales. Y cómo te estás adaptando a tu trabajo, donde están siendo amables contigo, pero tú tienes compromiso, te están dando medio tiempo de turno para que tú vivas tu proceso con amabilidad, pero ¿qué nivel de compromiso tú estás teniendo? Entonces, si estás inhabilitado, si no me estás durmiendo, si no estás comiendo, si no estás trabajando, si no te importa perder el trabajo, si no te importa afectar tu familia. Por ejemplo, hay un denominador muy frecuente en la viudez, y es que la viudez es uno de los duelos más complicados que existen. ¿Por qué? Porque se pierde un proyecto de vida. Entonces, ¿y ahora qué? Entonces, la persona tiene que aferrarse a la vida, volver a construir, y lo que hará la diferencia es el acompañamiento, ya que mis hijos no están en mi casa, perdí mi esposo, perdí mi esposa, ¿hacia dónde miro? Bueno, el amor mío es el que me hace poderte amar a ti. Entonces, cuando amo desde la carencia, me quedo sin proyecto. Pero cuando yo sé lo que me gusta, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a construir, siempre digo que la mejor forma de honrar a quien se amo mucho es haciendo lo que a esa persona le hubiese gustado que usted siga haciendo. Y no honrar su vida con tu infelicidad. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Existen duelos eternos? Me explico. Me encanta. Me explico con esos duelos eternos. Y lo voy a hablar en base a mi experiencia. He tenido personas que han pasado por procesos de duelo de años, 15, 20 años, por la pérdida de un hijo, un ser querido, y no han podido superar esas etapas. Y se niegan incluso a decir, es que no lo quiero superar, ni me interesa superarlo porque quiero recordarlo con dolor. Incluso lo expresan así, quiero recordarlo con dolor. ¿Qué pasa con esas personas a nivel de duelo? O sea, tengo
eso me llegó ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero esa respuesta la vamos a tener después de esta pausa. Sí. Que yo tengo que mirar Aquí continuamos. A esta es la cámara suya y continuamos en vivo, señores. Sí. Definitivamente, este programa va a ser una serie de varios episodios. Por favor. Resulta que ahora entendemos el duelo desde muchas perspectivas. Claro, es y bien sabemos que profundo. ustedes bastante. Así que de verdad que mandamos un caluroso abrazo a todos quienes nos están siguiendo, quienes nos están escribiendo, que están atentos y que quieren que también que nuestra licenciada Flores pues regrese. Antes de irnos a la pausa, aquí rapidito quedó una pregunta en el aire, Allen. ¿Se cura o no se cura el duelo? El duelo no se cura, con el duelo se aprende a vivir. El duelo es un proceso adaptativo y nos adaptamos o no nos adaptamos. Entonces, existe un punto diferencial en el proceso adaptativo del duelo y es que lo rodeas o lo atraviesas. Entonces, cuando estamos rodeando un duelo, sobrevivimos al día a día. Okay. Sobrevivo, pero cuando viene el aniversario, que es a nivel de duelo, algo muy importante, muy crucial, el duelo aniversario se hace sano o se hace complicado. ¿Por qué? Porque en ese duelo aniversario la persona o deja de comer, no sale, no comparte. Todos los días de las madres yo me limito, no doy regalo, no salgo, me aíslo. Es un duelo complicado. Ahora, cuando hay un duelo aniversario, recuerdo a mi madre, ya no está conmigo, busco fotos, lloro sanamente, hago un homenaje, visito el lugar donde descansan sus restos. Bueno, pues entonces hay un recuerdo de un duelo de manera sana, porque es un duelo aniversario atravesado. ¿Cómo se atraviesa un duelo? El duelo se atraviesa negociando, aceptando, honrando. Yo vi esta semana algo bellísimo que se lo he recomendado a varias de mis pacientes, especialmente a las que han perdido hijos. Hoy celebramos el Día de las Madres que han perdido hijos. Digo celebramos porque se celebra la vida y se honra el amor de esos seres que a destiempo han partido a su morada final. Y bueno, pues cuando nosotros atravesamos un duelo, nosotros vamos a honrar la vida de la persona con nuestra propia vida. Entonces, la idea era poner un código QR en el aniversario de ese ser querido con sus fotos memorables, con sus videos, con anécdotas. Entonces, por ejemplo, ahora con los celulares que nos recuerdan, esa foto hace 4 años, qué lindo la etapa que estábamos viviendo, pero hay canciones que nos llevan a etapas a las que no queremos volver a vivir. Hay canciones que nos dicen, mi graduación del colegio, o sea, cerré un ciclo, sí lloré, sí fue mi graduación, sí me dio nostalgia, pero fue un duelo sano, porque es un proceso adaptativo que me lleva a trascender, que me lleva a bienestar. Entonces, 2 puntos muy importantes. Cuando vamos a atravesar el duelo, vamos a sufrirlo, vamos a vivirlo, vamos a llorarlo, vamos a pasar por etapas incómodas, pero nos vamos a liberar. Por ejemplo, hay una terapia una herramienta terapéutica que yo utilizo mucho, que es la de la silla vacía, totalmente emocional, no espiritual, y es una terapia liberadora, bellísima, donde la persona escucha lo que todavía de tu ser querido que ya no está contigo, está dentro de ti, y es como un milagro. Siempre guiada por un terapeuta. Una persona que no esté especializada no lo puede hacer, ya que podría llevar a la persona simplemente a la catarsis, y eso sería fatal en el proceso del duelo. Pero cuando el duelo se rodea, es cuando el ciclo se repite y la persona siempre cae. Cae los días de la madre, cae los días de los padres, cae los San Valentín. Y cuando el proceso se atraviesa es cuando yo honro tu vida anualmente. Lo que no te libera de que te va a dar nostalgia, vas a llorar, va a ser emotivo, pero siempre me gusta traer a colación que, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un homenaje de una pérdida de hace un año, hacemos por decir algo, una eucaristía, un culto, se le da honor a esa persona, alguien lee unas palabras a honrar a esa persona. ¿Qué viene después de eso? Un ágape. Sí. Un compartir familiar, una foto bonita, un momento memorable, una foto de ese ser querido. Y entonces el nuevo significado ante la pérdida, que es uno de mis eslogans, entonces se hace una realidad. Y es que el amor le gana al dolor. Amén. Yo pienso que usted están activos en nuestras redes, ha respondido quizás, pero para que puntualicemos en estos 2 minutos finales. Okay. Denos algunas herramientas para superar el duelo. Buenísimo. Lo primero es educación en el duelo. Hay muchos libros, hay muchos podcasts, hay mucha información. Les invito a seguir a Gaby Pérez, quien es mi maestra y mentora de tanatología. Gaby Pérez Isla, Después de la Pérdida. Ella tiene su podcast Después de la Pérdida y está en Instagram como Gaby Tanatóloga. Yo de manera personal también en mis redes sociales
siempre comparto mucho sobre los procesos adaptativos del duelo, ya que no son propiamente por la muerte, sino por todo lo que ya hemos conversado. Educación, compromiso y acompañamiento profesional. No tiene que ser exclusivamente conmigo. Hay muy buenos terapeutas de distintas áreas de la psicología clínica, de salud, que tienen muy buenas herramientas que se van a adaptar a la necesidad puntual de cada quien. Claro. Allen. ¿Dónde la encontramos? En redes sociales, ya usted la mencionó, pero ¿dónde la encontramos? Sí, está hoy en la Rafael Vidal, en la Plaza Mediterránea, en mis redes sociales, mi nombre, Ileana Flores G, está el link para hacer las citas, tanto virtual como presencial, así que las personas que están fuera del país o fuera de la ciudad, por ahí pueden hacer su cita, que Margaret se encarga de coordinarla y de vernos. Sabemos que esa va a ser la primera. Volver, ¿verdad Que sí? Tenemos mucha tela que cortar. Bastante. Bueno, también reiterarle a ustedes y a este espacio que me parece brillante, hermoso, salud, bienestar desde una mirada de cercanía, personas joviales, fresco, sobre todo con mucho compromiso con el bienestar emocional, pues que se sigan dando espacios como este. Le auguro muchísimo éxito. Gracias por dejarme estar aquí. Gracias a los que se han conectado y a los que se conectarán más tarde. Bendiciones. Muchísimas gracias a usted por honrarnos con esa presencia y qué mejor manera de celebrar este primer mes. De verdad que gracias. Allen. Dalma. Misión cumplida por el día de hoy. Se logró. Muchísimas gracias. Se cerró, mira, con broche de oro. Y que ese es el primero de muchos meses más. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía y será hasta mañana cuando nos saludemos nuevamente. Chao.